Noches, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Cómo están? ¿Desde dónde se conectan? Hoy nos encontramos para compartir el quinto encuentro de este ciclo gratuito de codificación biológica junto a Enrique Burón. Así que hoy vamos a hablar del miedo a la enfermedad. Así que es un tema súper interesante porque, claro, al entender cómo funciona el cerebro con respecto al miedo, van a ver que nos va a cambiar un montón la percepción. Lo voy a ir invitando a Enrique, así no hablo tanto yo. Nietos de cursada, qué lindo, hola Vero, hola Jessy. Hola Mati, después mandame un mensajito para ver cómo estás. Y vayan también pensando en qué ustedes se sienten con miedo, ¿no? Ténganos un poco de paciencia. Ahí Enrique ya te mandé, la solicitud. Solo tenés que ponerle aceptar. Ahí, y que entró de vuelta, lo vamos a volver a invitar. Ahí vamos de nuevo. Ya. Nada. Hola, Qué ahí bueno está. verte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y Muy vos? bien, muy bien, muy bien. Me voy a acercar un Contenta de poquito. que te veo. Viste que las Ah, otras veces no te podía ver. sí, Hoy sí, te veo. qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, Enrique, bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es Mm. que está todo en orden, todo, hay mucho trabajo, preparando unos cursos para el año que viene, así que... No le puedes hacer esto a una persona ansiosa. No, no, pero vos ya lo hiciste el curso ese. No, lo que Ah, pasa es bueno. Bueno, que estamos preparando todo para dar por internet el curso, pero va a llevar bastante tiempo para que esté bien organizadito. notición. Bueno, buenísimo, porque esto te abre las puertas a un montón de personas que están más lejos todavía que yo. Bueno, vamos a ver también cómo lo organizamos, pero Bueno, es la idea, es la idea. no deja de ser una notición. Y para recursantes, para mí, como yo también. Así que, Sí, pagarán el doble, nada más. ¿Qué va a ser? bueno, eso es un detalle. No, no, no. Lo vale, lo vale. Bueno, Enrique, hoy tenemos un tema recontra interesante porque tiene que ver con el miedo y cómo nos afecta el miedo en la enfermedad, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos? Mira, ¿me escuchan ahí bien? Todos, no sé. Sí, Bueno, Regio. el miedo hay que entender una cosa básica. A ver, ¿De dónde viene el miedo al origen de las cosas? de la info, El miedo viene... ¿o no? ¿eh? ¿Eh? De la info que uno tiene, ¿o no? Sí, pero vamos a analizar el miedo un poco orientado hacia el libro que estoy escribiendo, que ya prácticamente lo termine, pero el miedo viene desde la época en que nosotros éramos presas, no predadores. El predador normalmente no tiene miedo a menos que se transforme en presa. Entonces, ¿qué pasa? La presa tiene que cuidar todo su entorno, porque el predador puede estar presente en cualquier lugar. Entonces, de ahí empezó todo eso. ¿Cuál es el drama de la presa? Que la presa no sabe de dónde puede aparecer el predador. No sabe quién puede ser el predador. Entonces, justamente es en ese desconocimiento, en esa ignorancia en que la presa tiene miedo. Normalmente cuando nosotros salimos del miedo es porque comprendemos cómo funcionan las cosas. No Claro. más. Entonces, lo que pasa es que, por supuesto, hay cosas que no podés evitar tener miedo. ¿Qué sé yo? Te sube una banda de inadaptados con armas al autobús, no podés evitar tener miedo porque no sabés qué tipo de predador estás enfrentando. Ahora, a medida que fuimos evolucionando, nos hemos transformado justamente de la presa perfecta, éramos los conejos de aquella época, al predador perfecto. Entonces, ahora el miedo pasa por ya no le tenemos ni miedo posiblemente a los tsunamis, podemos ver que viene un tsunami, podemos, qué sé yo, los volcanes ya, por supuesto, la gente vive al lado de los volcanes, esa gente no le tiene miedo al volcán, no está pensando en que puede explotar en cualquier momento. Todo lo que en nuestro entorno natural hemos dejado de tener miedo, puesto que prácticamente el ser humano está en todas las latitudes del planeta.
el, en la actualidad, el miedo más grande del ser humano es el otro. Y el otro puede ser un predador en un sentido particular. El que sabe más, y está el que sabe más y el que sabe menos. El que sabe menos está a merced del que sabe más. Claro. Entonces, al no comprender las cosas, al no saber, dependemos del que sabe más. El problema es que el que sabe más cree que sabe más. Y no siempre sabe más. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Nosotros, si vivís en un formato de vida, ¿cómo podríamos decir? Nos gustaría que nuestra vida fuera perfecta, que viviéramos en un paraíso, que ganáramos $1 millón sin crear inflación, que todo así, ¿no? Pero en realidad el problema es puesto que es la autoridad que le damos al otro en su conocimiento, el problema. ¿Mm? Entonces, yo al aceptar que el otro sabe más que yo, acepto lo que el otro dice, por más que sea falso. Sí. Y si el otro cree que sabe, o que cree que lo que dice es cierto, es peor. Claro. Entonces, ya vimos, ¿no? En el curso yo explico que yo supongo que te pasó también de haber atendido a médicos en consulta. Sí. Y sí. La gran mayoría de los médicos no tienen miedo a la enfermedad, le tienen terror. Sí. Cuando es propia. Sí. ¿Por qué? Porque para ellos hay algo que ellos no comprenden. Y saben que la enfermedad pasa a ser el predador para ellos. Porque al no comprenderla, la enfermedad avanza sola tranquilamente. Entonces, ahí viene el miedo. Vimos, como te dije en la consulta, y lo cuento en el curso, que la mayoría de los médicos que yo atendí, encontrábamos ese tema. ¿Por qué se hicieron médicos? Claro. Es una necesidad. Entonces, y como siempre digo, posiblemente los padres son músicos o artistas o ingenieros y el nene a los 8 años quiere ser médico. Y vas a buscar quién fue médico en la familia, no hubo nadie, ni siquiera un chamán. Entonces, ¿por qué el nene a los 8 años quiere ser médico? Y bueno, sabemos que viene de un conflicto. Y de un conflicto en el que faltó un médico o que hubo una mala praxis o que hubo alguien que carecieron de médico, en términos generales. Entonces, frente a ese estrés de carecer de médico y ver a alguien que se moría por una enfermedad, el inconsciente armó una respuesta biológica que va a desprenderse una generación, incluso es atávico, puede saltar una generación, y van a formar un médico. Ahí vamos a estar todos tranquilos, el clan va a estar tranquilo porque tenemos un médico en casa. El problema es que lo que formó el médico es el miedo a la enfermedad. El miedo a la enfermedad, claro. Así que el médico siempre va a interpretar, no digo todos los médicos, ¿no? Pero el 90% de los médicos que han tenido este problema van a interpretar la enfermedad desde el miedo, a partir del miedo, no a partir del hecho de que es una solución biológica, una solución biológica de supervivencia, una solución especial de supervivencia. Como vemos en el curso y explicamos las enfermedades, cómo funcionan en términos de mantenernos vivos. Una vez que comprendemos eso, comprendemos la enfermedad, se nos va el miedo. Claro. A menos que le sigamos dando la autoridad al otro. Por eso, pido gancho, recordamos a la gente que recién se suma que este es el 5º encuentro. Nosotros nos juntamos todos los meses con el profesor Enrique Burón. Estamos hablando de codificación biológica, estamos justamente dando mucha información por esto que él dice, ¿no? O sea, tememos porque no entendemos cómo funciona. Y desde el episodio 1, que están todos grabados en la página de él, en la mía, en YouTube, en Spotify, está por todos lados, y si no nos lo piden, él ya empezó a explicar cómo el cerebro, frente a grandes niveles de estrés, genera una enfermedad a modo de adaptación a nuestros conflictos, ¿sí? Como si asociara la biología en esta solución para sobrevivir en la realidad y bucearla o sobrellevarla como podemos. Entonces, si se perdieron todas esas partes anteriores, vayan a buscarlas. Hoy estamos hablando de miedo y, por supuesto, entiendo que a lo que te referís tiene que ver con ese momento donde vos le das la autoridad al médico
que por supuesto sabe más que vos, estás ahí paciente recibiendo el momento del diagnóstico, y en ese momento nuestros estresores se van a complicar si no entendemos cómo funciona. Era esto lo que estabas queriendo decir, ¿no? Correcto, correcto. Sobre todo que ahí se produce cuando el médico te da la noticia, se produce el conflicto de autopronóstico, ¿no? Que lo llamamos el curso de diagnóstico, pero en realidad el problema es el autopronóstico. Sí. Lo que yo voy a crear con lo que la emoción que me genera el dato que ingresa va a transformarse en una enfermedad o en un empeoramiento. Entonces, tenemos que comprender, esto es, yo me fui hasta la prehistoria para buscar cómo funcionamos en términos de miedo, pero también hay que tener en cuenta una cosa. La medicina es básicamente, hoy tomamos unos remedios, están perfectamente en frasquitos, en tabletas, todo muy lindo, pero no dejan de ser una sofisticación de lo que hacían los chamanes con las plantas. Claro. De hecho, son más caros. La diferencia es que ahora saben cuál es el componente de la planta que produce el efecto. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasa? Antes hay que entender el proceso de la medicina, cómo fue evolucionando y cómo va a seguir evolucionando. Antes, todos nuestros miedos, ¿a quién le encargábamos que se ocupen de nuestros miedos? A los dioses. A Dios, claro, sí. No, a los dioses, porque sí, antes no eran monoteístas. Sí. Empezamos con el animismo, le damos alma a cualquier cosa, ¿no? Como hoy hacemos con nuestro automóvil, por ejemplo, y se rompe por eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hemos sido, como no podíamos controlar las furias de la naturaleza, por ejemplo, o teníamos frustraciones porque, qué sé yo, no éramos lindos, tenemos que tener un dios de la belleza, una diosa de la belleza, tenemos que tener miedo a las tormentas eléctricas, bueno, tenemos a Thor, tenemos a Zeus, tenemos que manejan el rayo, y que a partir de ahí, si nosotros teníamos un problema, no era porque el dios no sabía lo que hacía, es porque nosotros habíamos ofendido a Dios. Es decir, nos poníamos de vuelta en posición de presa. Sí, sí. Y es así como fuimos aceptando nuestro destino a partir de un miedo, ¿no? Y ahora las enfermedades, yo sé, es decir, yo sé lo que se siente porque yo estuve ahí. Y yo hace 21 años, como digo siempre, hace 21 años que hago esto y no puedo transmitirle a los demás mi certeza, mi seguridad con respecto a la enfermedad. Cada uno lo tiene que experimentar. Y es ahí donde la mayoría de las veces fallan las decodificaciones. Cuando la persona no está lista para soltar ese miedo. O para soltar el beneficio secundario que le da la enfermedad. Que es inconsciente, ¿no? No lo hace a propósito. Entonces, sí el miedo es muy interesante porque es la enfermedad que más atendemos, de hecho. Sí. Porque yo siempre le pregunto a la persona, ¿qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? Miedo. Y la persona dice, miedo. Y ahí tenés que tirar directamente, ¿miedo a qué? Para que entiendas cómo son los rieles de funcionamiento de la persona y que viene heredando en su ADN de su familia. También pensaba en lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando hablabas de los dioses, ¿no? Y de estos cultos que a veces uno daba el poder a otro siempre, me venía la imagen que veíamos en el curso de salir de la caverna, ¿no? Cuando encima se agredía, ¿no? Sí. Todo esto que tiene que ver con, bueno, listo, el primero que sale de la caverna, que se da cuenta a los Hammer que la medicina se está para arriba, que hay otra forma de ver el conflicto, que hay otra forma de ver la enfermedad, era agredido, ¿no? Aquella persona que logró salir de la caverna, claro, y trae lo nuevo, encima es agredido también por miedo. Sí, sí. Por miedo a romper ese statu quo. Por eso hablamos siempre de algo integrador, ¿no? Claro, esa era la historia de la caverna, sí, era de Platón. Lo que él decía, que en lo normal era cuando la persona descubría una realidad, iba y se la contaba a los demás, la reacción normal de los demás era matar al mensajero. Encima le daban, claro. El cambio de realidad puede ser durísimo.
Porque Claro. dije, Bueno, estamos en pero un pará, no puede momento ser. así. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, no puede ser que haya sido un estúpido toda mi vida y haya creído esto. Claro. Otra cosa es, ¿por qué no fui yo el médico? ¿Por qué yo no fui el que fue, Exacto. el que salió? Y bueno, eso son emociones, son miles de emociones juntas que van a hacer que se destruya, se mate el mensajero. Pero eso ha sido En eso estamos. normal. Vos fíjate, a Hammer lo han perseguido, a Sabat lo han Terrible. perseguido. Sí. Entonces, es normal que eso suceda. Es parte del proceso evolutivo de la especie, no de un ser humano. Sí, Es nos parte pasa del a proceso todos. evolutivo de la especie. Entonces, sí, tenemos que entender que el miedo, no puedo decirle a la persona que está enfrente mío, que viene con un diagnóstico pesadísimo, no tenga miedo, Miedo, tranquilícese. Sí, claro. puedo hacerlo con ciertas enfermedades que sé que son bastante lógicas de funcionamiento y de contraer conflicto. Eh, por ejemplo, qué sé yo, los que más acostumbrados a que estábamos cáncer de mama, o si es cáncer, sí, el problema es la palabra cáncer, no es lo que pasa en la mama. Es más fácil que decodificar la tos. Es más ¿O no? fácil que ¿O no? decodificar la tos, ¿O efectivamente, no? sí, efectivamente. Sí. Entonces, pero lo que pasa no es lo que tengo acá en la mama lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que se llama ¿Cómo lo cáncer. sé? Entonces, si te dicen un nódulo, no pasa nada. Yo lo doy Sí, en el claro. ejemplo, en ejemplo, como digo, de la esclerosis múltiple, cuando le digo que es una irritación de la médula espinal, bueno, no pasa nada. Mientras no sea esclerosis múltiple, pero es lo mismo. Entonces, la palabra es lo que produce miedo. La creencia de Claro. lo que es lo que produce miedo, no la realidad. Por eso siempre insisto tanto en que vuelvan a ver los episodios anteriores. Esto que estamos haciendo, que vos generosamente estás haciendo por primera vez, que es compartir un montón de info en esta serie, en este ciclo gratuito, nos permite eso. ¿Cómo? A ver, el miedo no lo podemos evitar, porque ya la neurociencia nos explica que la emoción es biológica, que la amígdala cerebral segrega durante 30 segundos un montón de componentes. No sé, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿viste? Vas caminando, se te cae el escobillón. En el instante que no sabes dónde venía el predador, tenés un montón de cosas en el cuerpo. Se te acelera el corazón, estás sudando, Sí, adrenalina para correr, listo. Eso no se puede evitar. Lo que vos nos no, enseñás es cómo gestionar eso. O sea, entendemos que cuando vamos a recibir un diagnóstico y el médico nos dice eso, el miedo es como decís, es inevitable. El tema es qué podemos hacer. Uno, informarnos. absolutamente. Primera ley. Hay que informarse. Ojo, Sepamos cómo funciona, ojo, 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 sepamos. ojo, Sí, ojo, a hay ver. que tener, hay que tener No, pará, pero cuidado. en el lugar correcto, ya sé lo que vas a decir. ¿O no? En el lugar correcto, No vaya a Google, efectivamente. señora. No, te dan el diagnóstico y vas a Google y ya casi te querés comprar un revólver, sí, porque no Sí. quiero pasar por todo eso. No, lo que pasa Incrementó es el que estrés toda, la señora. toda la estructura está armada sobre la base de las experiencias en las cuales hemos ido evolucionando. ¿La medicina está equivocada? No lo estuvo nunca, hasta que se encontró un camino diferente. Pero la medicina siempre fue positiva en el término de tratar de ayudar a la gente. Eso no se lo quita a nadie. Y la El seguimos problema es la necesitando. interpretación. El problema es la interpretación de la Sí, enfermedad. Entonces, sí, por eso decimos, primero, esto la decodificación biológica es algo alternativo a la medicina. Perdón, no alternativo, perdón, complementario. Complementario. complementario, perdón. Complementario a la medicina. Yo necesito el qué, que es el diagnóstico, necesito que la medicina me mantenga viva a la persona en caso de un diagnóstico muy fuerte, por tanto, Sí, hay que cederle a la medicina el cómo sí, sí, y el cuándo, que es cuándo se terminó la enfermedad, claro, hay que seguir con los procesos. Eso no lo sí. voy a negar. Y nosotros solo nos encargamos del porqué y el para Para qué de con- la enfermedad. Ujú, ¿eh? Ese es el paquete completo. sí. Porque cuando vas al médico y el médico te va a decir, bueno, vos tenés falta, vamos a poner algo muy básico, a vos te falta vitamina C. ¿Y por qué? Y porque tenés que comer más cítricos, Naranja. como un naranja. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué me falta la vitamina
vitamina C? Si yo como un montón de naranjas. Bueno, eso es idiopático. Tal cual. Todo lo que no sabemos es idiopático, Todo lo lógico. que no sabemos es idiopático. Entonces, ¿sabes de dónde viene la palabra idiopático, no? Y de idiota. De idiota viene, exactamente, que es una calificación de coeficiente Sí, intelectual, significa no lo sabemos, no no lo sabemos. sabemos. Ujú. Entonces, no es despectivo No, con las personas, no uso la parte no, del insulto de idiota, no. es una calificación. Entonces, el miedo, sí, el miedo lo primero que hay que hacer, como decís vos, es informarse en el lugar correcto. Es comprender la enfermedad desde otro punto de vista. Eso no garantiza que la persona Seguro. acepte ese punto. Ujú. No lo garantiza. ¿Por qué? Porque además hay otra cosa que volvemos un poco a lo que hablamos en módulos pasados, en entrevistas Sí, sí, pasadas, sí. que es que la persona tiene que estar preparada a recibir el nuevo formato. Tiene que haber evolucionado lo suficiente para entender. Si la persona sostiene el miedo por encima de la lógica de la enfermedad, es que no está preparada para recibirla. Y eso no podemos hacer nada contra eso. No, No podemos forzar a una persona. Yo lo explico en el libro, no puedo decirle a un niño de 5 años que me calcule un logaritmo. no, claro. No evolucionó lo suficiente para entender. Entonces, eso es relativamente normal. No es, vos decís, esto es para todos, para que todos, la decodificación biológica es para que todos puedan curarse, no para que todos se curen, porque nosotros no curamos a nadie. Pero la persona que está enferma, yo lo explico en el próximo libro, yo conocí a Jacques Martel, y Jacques Martel tenía un diccionario que estaba basado mucho sobre el aspecto espiritual de la persona. Yo lo conocí en Quebec y estuvimos charlando un rato. Es muy interesante el libro, está en francés, no sé si está en español, yo lo tengo en francés. De cómo ver el aspecto espiritual de la cosa. Yo cuando empecé esto dije, no, pero esto tiene que llegar, todos tienen derecho a sanarse. Pero llega un punto en que te das cuenta que no todos están listos para comprender y tienen que pasar por una experiencia evolutiva que es el miedo. Entonces, ahí es muy difícil, ya te habrá pasado, le habrá pasado a cada uno de mis alumnos, que no pudieron romper el miedo de la persona. Sí, sí, Eso además es, lo ves claro, estaba ahí, pero quedó ahí. sí, quedó Sí, ahí. sí. Entonces, todo eso lo explico en el próximo librito, que va a ser chiquito, no va a ser tan grande. Acá andan Pero, preguntando cuánto sale. Mira, Vero, Gri mira, preguntan. sale cuando, en este momento, Laura está, yo ya escribí la parte mía, Laura está revisando todo a ver si me equivoqué en algo. Y ya me agarró algunas cositas que he corregido. Y cuando ella termine, se lo vamos a mandar a Kier, que debe ser quizás mediados de septiembre, y vamos a ver cuándo lo saca. Ah, genial, ya estamos, ya estamos. Sí, Bueno, sí, sí. buenísimo. Bueno, y después estaba pensando que, bueno, primero informarnos, ¿no? Porque el miedo es como, también tiene una lógica para el cuerpo, sabemos que todas las emociones son importantes, que tienen un sentido, un para qué. El tema es aprender a gestionarlo también, ¿no? Y otra de las cosas que nos contaste en otros episodios es la importancia de ponerlo en palabras. Digo, qué importante sería, recapitulando lo que nos enseñabas las otras veces, salir del médico y poder decir en voz alta qué miedo que tengo, ¿o no? Sí, 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 Para correcto. empezar a bajar ese estrés. Correcto. El problema es que básicamente sabemos que todo el mundo, cuando tiene un diagnóstico, va a disparar algún miedo, por la Ujú, ignorancia que tiene respecto al funcionamiento real de la enfermedad. Incluso claro. los que han hecho el curso sí tienen miedo, ¿no? Y no vengan a decir que no, Sí, porque pero lo decimos, todo, sí, sí, pero lo decimos, aprendimos a decirlo. sí, pero lo dicen, pero eso va a llevar tiempo. Va a Mm, llevar tiempo y algunas enfermedades que tengamos que tener. sí, Porque, como siempre digo yo,
hoy se lo dije a una persona en una consulta que me preguntó y yo le dije, mira, yo a esta altura, hace 21 años que hago esto, si me dan un diagnóstico, para mí es un crucigrama. Tengo que, tengo que encontrar, tengo que encontrar todas las preguntas, nada más. Y no me estreso con la enfermedad. Pero eso llevó bastante tiempo. No fue cuando terminé el curso que dije, bueno, yo ya está, yo soy Messi con la enfermedad. No, no es así. Pero con el tiempo y con enfermedades propias, sobre todo, es cuando comprendes cuál es el proceso evolutivo que está escondido detrás de la enfermedad. Y es mucho, pero muchísimo más grande que la persona misma. Claro, claro. Es un proceso evolutivo muy elevado. Sí, porque partamos de la base que frente a cualquier diagnóstico, lo primero que se nos cruza erróneamente por la cabeza es querer sacarla de la enfermedad. Antes de escuchar qué tiene para decirnos, qué vino a enseñarnos, a qué nos quiere adaptar. Es como, incluso lo miro desde el lado de las constelaciones, que todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, necesita de la inclusión antes de irse o transformarse. Y nosotros lo primero que queremos hacer es excluirla a la enfermedad, nos la queremos sacar de encima y lógicamente terminamos atrayendo lo opuesto, ¿no? Imagínate, mira, imagínate esta cosa, ¿no? Se me acaba de ocurrir esta cosa. A ver. Vos estás en tu casa, cómoda, Sí. y en la esquina de tu casa hay siempre una persona medio rara, ¿viste? Medio que le tenés miedo, que yo, no sé, vive en la calle o algo, que vos generás todo un miedo con respecto a esa persona, te produce repulsión y que no se acerque y que es peligroso, todas las historias que se te pueden pasar en la cabeza a partir de conflictos que has tenido antes. Sí. Y un día te toca el timbre y te dice, señora, se le está quemando la casa, y vos lo echás. Ay, no, claro. Pobre señor. Ese señor es la Tal cual, enfermedad. tal cual, claro. Entonces, y no te das cuenta que te está avisando de algo. Y te lo querés sacar de encima. Tal No, cual. no. Explícame, ¿dónde se me está quemando la casa? Explícame por qué se me está quemando, qué fue. Y ahí entendés, y ahí puedes apagar el fuego. Pero si lo echás y te sentás en el sillón sin darte cuenta que realmente se está quemando la casa, bueno, tenés un problema. Entonces, nosotros hacemos eso porque queremos sacarnos a eso que es peligroso, que molesta, que tenemos una idea particular. Posiblemente ese pobre tipo que está ahí en la esquina, todo el pordiosero así, todo medio mal, que vos lo mirás con mala cara, que tiene los ojos medio cerraditos, así, medio... Capaz que es el Cristo. Claro. No lo puedes saber, pero inmediatamente sale el juicio, y en donde sale el juicio sale el problema. Sale tu conflicto, grande como una casa que te incendia justamente. Tal cual. Bueno, acá Eugenia pregunta dónde se puede formar. Le recomendamos escribir a la página de Enrique. Él inicia, a principio de año, él inicia la formación que es anual en distintos países de Latinoamérica, también está en Estados Unidos. Bueno, escríbanle y las chicas, las organizadoras de cada país o Laura, su compañera, también les van a estar informando. Métanse en la página. En el caso que le escriban a Laura, Laura los deriva ya sea a Buenos Aires, a Jessica. Vamos a ver, va a ser Brasil también, pero ya sabemos quién va a encargarse de eso. Y también va a haber lo que estamos armando por internet, más es sobre todo para gente que vive lejos. Pues yo siempre recomiendo hagan el presencial. Sí, un gesto, lo vimos en el último módulo. Es lindo lo que pasa en el grupo. Hagan el presencial, si están cerca, hagan el trabajo de hacerlo el presencial. Si no, vamos a hacer el planeado está, dependiendo de la cantidad de gente que se pueda juntar, hacer un curso en horario tipo europeo, y un curso horario tipo oeste de Sudamérica y México. Y Estados Unidos en español. Eso sí, después vamos a ver qué hacemos con el portugués, pero todavía eso tenemos que hablarlo con la persona que se va a ocupar de nosotros en Brasil. En la página bouron.net también está todo el calendario, los países, pero bueno, pueden escribir las cuentas y... Creo que sí, porque de eso la que se ocupa de eso es la señora. Ella ya se apoderó de eso.
Muy Y está bien. muy bien, y está muy bien porque lo Le hace muy bien. agradecemos, un gran servicio Un día la vas que recién estuvimos hablando y dice, un día vas a tener que dar un tema a vos. No, no quiero ¿Quién? saber nada. ¿Laurita? Sí, pero Laura. esa da ya. Ya da ¿Eh? la parte de genealogía. Sí, sí, pero acá, en Ah, pantalla. Laura, necesitamos que des la cara. que, que te, que te unas. Ahí Sí, sí. agradece Euge los datos. Bueno, entonces, volviendo al tema del miedo, digo, qué interesante entender que el miedo es parte, ¿no? Que el cerebro repasen los episodios anteriores, va a biologizar en determinados niveles de estrés, porque si es que cualquier emoción que yo no puedo gestionar seríamos un cáncer caminando y eso no es así, ¿no? No, sí, sí. Pero para bajar el estrés, ya Enrique nos había contado en episodios anteriores que es muy importante hablar de lo que nos pasa, no de lo que pasa. Esto sería bárbaro que nos lo enseñen en la escuela. En primer grado, Sí. señora, cuente lo que a usted le pasa, no lo que le pasa, ¿no? Y esto sí, como alumna a mí me ha cambiado la vida. No sé, el otro día me chocó uno de atrás, ¿no? Yo iba y el señor me choca. Antes de bajar, tenía una mano en el volante, la otra en el freno de mano, y antes de sacarme el cinturón de seguridad dije, ¡ay, qué miedo! Pero porque yo ya sabía la que se venía, ¿no? Lo mismo, siempre lo cuento cuando fuimos a llevar a nuestro niño a un control. Me dicen, bueno, mamá, papá, qué sé yo, se quedan internados. Nosotros pensamos que era una pavada y apenas se fue la pediatra, le digo a mi esposo, ay, qué miedo, yo no estaba preparada para esto. O sea, sabía lo que estaba pasando, sabía, pero sí pude empezar a dar lugar para bajar mi estrés a mi temor, ¿no? Y de ahí uno sabe, pero digo, ¿cómo cambia? Otra de las cosas que vos decías en otros episodios es claro que no en todas, pero en muchas enfermedades, sangrado, inflamación, dolor. Claro, todo eso aparece cuando estamos reparando. Y si yo no lo sé, me estaba curando y me da miedo la propia curación. Entonces, si pueden, hagan el curso, interiorícense, escriban para empezar a formarse el año que viene, porque realmente esto cambia cabezas. Entonces, sirve, ¿verdad? Hablar de que tengo miedo. Y no está mal. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener también no solamente los rieles familiares de reacción frente a la información, ¿no? Cualquier información. También hay que separar lo que es la función masculina y la función femenina. Uh -huh. En consulta la mujer es mucho más abierta. Ay, sí. Ella no teme pasar un papelón delante de él. El hombre es más, como es tan racional, ¿Cómo puede? muchas veces siempre digo, Con se tirabuzón. produce un duelo intelectual Sí, y entonces, y ahí se está cercenando bastante sí. incluso es como que te dice sí, pero en realidad no lo acepta porque no lo encontró él, lo encontró el otro. Sí. Entonces, eso es difícil, son formatos difíciles. Y hay gente que, eh, eh, por supuesto, no puede soltar el miedo. Y tenemos que tratar el miedo como si fuera una enfermedad y buscar el origen del miedo. Entonces, eh, no siempre funciona y por eso a veces, viste, la gente va y viene y dice, ¿por qué no te decodificas? Sí, ya fui y no sirvió para nada. Sí, ya fui, pero no sirvió para nada. Bueno, primero tenés que ver con quién fuiste y además, por más que haya sido con el mismísimo Hammer ya no está más, pero con el mejor de todos, eso no te garantiza nada, porque la gente cree que ya ha probado todo. Estás entre, muchas veces, ya te habrá pasado en diagnósticos muy fuertes, las personas tienen van a recurrir a algo diferente porque van con la idea de que la persona Lo de ponen ellos a alguien es en el peor. medio del camino entre ella y la pala. Entonces, ahí tenés un problemita porque no necesariamente lo vas a encontrar en la primera. La gente cree que es milagroso. No, es un trabajo arduo. Hay que encontrar y no siempre alcanza una sesión para encontrar. A veces no alcanzan dos, a veces no alcanzan tres, porque hay veces que la persona está atrapada en todas un montón de circunstancias, el beneficio secundario, lo que recibe del médico después de la consulta, después de la consulta incluso de decodificación, porque también hay un duelo. El médico le está diciendo, epa, pasa esto, y vos le decís, tranquila, esto se puede curar.
la persona entró en una lucha, la persona está combatiendo la enfermedad. Y el combate a la enfermedad se corona siempre con derrota. ¿Por qué? Porque al generar un combate, el cerebro responde con una respuesta biológica. Y puede ser otra enfermedad o un empeoramiento de la actual. Es un círculo vicioso. Ahí vi que alguien preguntaba por las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas también se revierten. El tema es comprender cómo se forman. Por ejemplo, las enfermedades más crónicas que hay, por ejemplo, todo el sistema osteoarticular responde a conflictos que se vienen acumulando. Por ejemplo, la persona que ha sido todo el tiempo, desde su infancia, su adolescencia, y ya en sus primeros años de adulto, siempre ha sido sometido, vivió en sumisión a ya sea al padre o a la madre, lo que fuera, no sabe que está preparándose una linda enfermedad crónica, porque es un proceso largo, y va a tener problemas en las rodillas, por ejemplo, y va a sufrir de las rodillas después de que se deshace de quien lo somete, ya sea porque se murió o porque se fue o lo que fuera. Y ahí empieza con un dolor crónico en las rodillas. Hay enfermedades crónicas, por ejemplo, hay mucha gente que confunde. Yo siempre digo que no hay enfermedad que produzca otra enfermedad, salvo unos casos específicos, que son las insuficiencias. Las insuficiencias cardíacas, las insuficiencias renales, las insuficiencias hepáticas, son en realidad el deterioro del órgano a partir de otra enfermedad. Hay que tratar la otra enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad renal crónica diabética. Tenés que ir a tratar primero la diabetes, ¿no? Porque eso fue lo que produjo el desgaste del parénquima renal. Entonces tenés que primero ir a buscar eso. Entonces, pero sí hay un proceso. Bueno, yo mostré hará 2 años mis propias ecografías de tiroides. Yo tenía hipertiroidismo, estuve medicada 1 año, se fue el nódulo que medía 3 centímetros, que se ve en videos míos de 2020, que tenía los ojos para afuera, el nodulito. Tengo mis tiroides, jamás me iodé, como estuvimos encerrados no me pudieron operar, yo aproveché, le di, y se fue, y era crónica, y se fue. Sí, por eso. Entonces, todo, es decir, yo no digo que se puedan resolver al 100%, ¿no? Todas las enfermedades. Por ejemplo, la insuficiencia renal, depende del grado que tenga. Vos no podés decir que, si bien hay casos, abro paréntesis, de que sí sucedió, de que el riñón se recomponga al 100%. No, pero yo he visto índice de filtración glomerular aumentarse. Sí. Yo eso lo vi por estudio. Es verdad que no vi la recuperación, pero sí aumentó, que la medicina dice que no puede ser. Bueno, pero eso significa, de ahí, la persona va a ver que la cosa puede revertirse. Y eso hay que aprovecharlo. Se motiva. Entonces, yo no digo que lleguen al 100%. Aunque había un ejemplo que lo voy a seguir buscando porque en algún lugar lo tengo, capaz que en Canadá lo habré dejado, mi profesor lo tendrá, de un caso que había sido de Hammer, pero lo había escrito Robert Guinet, de una necrosis total de un riñón que se regeneró totalmente nuevo, flamante, brillante, bien pulido en 9 meses. Impresionante. Así que eso se puede lograr. No digo, no podemos garantizar que el 100%, porque siempre tenemos algún conflicto guardado para responder de esa manera. Pero sí, el hecho de que aumente el filtrado glomerular, la persona lo ve como... Claro. Y ahí empieza a tomar el control del predador. Y también esto, no empieza a creer, porque, claro, si yo tengo la creencia muy fuerte de que no me voy a curar contra eso, es imposible. Por eso digo, si uno no tiene la certeza de curación, bueno, vengo porque me dijeron que voy a... Bueno, necesitamos 1 gramo de certeza porque sin eso no podemos arrancar. Entonces, claro, si yo pienso que no se me va a regenerar nada, y bueno. No, es decir, esa es la base. Lo que pasa es que el proceso son dos niveles o 3. Está el proceso de la persona que está enferma, que no conoce mucho de esto, que
está en la en necesidad inmediata de curarse, más allá de todo su proceso evolutivo, esa va a estar a la merced, si no conoce bien, si no se informa, va a estar a la merced de quien tenga la información, aun si esa información es incorrecta. Están los otros, que tienen un concepto particular. Por ejemplo, los alumnos empiezan a entender y empiezan a manejar la información y la empiezan a practicar y ven que funciona, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es cuando les sucede a ellos mismos. Sí, claro. Se te Entonces, llena es lo mismo que pasa preguntas. es lo mismo que pasa con los médicos. Pero ahí viene el proceso evolutivo. Porque en la medida que uno va practicando y va conociendo de sus propias enfermedades y de sus propios miedos, tarde o temprano alcanza el nivel de certeza con respecto a la enfermedad. En el libro que estoy viendo, estoy hablando el tema de que cuando uno alcanza esa certeza, empieza otro proceso, que no tiene nada que ver con lo religioso ni nada de eso. De hecho, es antirreligioso, digamos. Es decir, en el término de lo que hablábamos la otra vez, de religare, de juntar. Que es lo que menos quiero. No hablo de religión, no hablo de religión, sino de formar parte Sí. de religare. Entonces, ahí pasa un proceso diferente. Empezamos a tomar conciencia de que nuestro predador más temido pasa a ser una ovejita. Es decir, ya no tenemos ese miedo al predador. Y ahí te empiezas a dar cuenta que ya como persona, ya no estás viviendo como persona. Ya sos consciente de quién está viviendo en tu persona. Y eso es yo sé, lo digo así, pero práctica y práctica y práctica. Y una vez que te das cuenta de eso, Saliste te das cuenta de la de que... Matrix. Sí, sí. ¿Cómo? Saliste de la Matrix. O empezás a jugar más. Esa es una muy buena imagen, sí, una muy buena analogía, sí. Salís de la Matrix. Y empezás a jugar un poco con el holograma que vas a hacer. No sé, Bueno, no sé si pero juego un poco no, con no está tan holograma, pero fácil para los normotípicos. entonces eso pasa y nos damos cuenta, por eso dije, el libro va a tener que ver con todo el proceso evolutivo de la medicina, ¿no? Hasta llegar a la decodificación biológica y más allá. Qué piola. Lo que viene después. Que eso, alerta de spoiler no va a haber, no se lo cuento. Entonces lo quiero leer. Entonces, alerta de spoiler no va a haber porque va a ser muy... a mí, te digo, me gustó mucho escribir ese libro. Lo escribí sobre todo para las personas que vienen al curso, más que para ser decodificadores, como crecimiento personal. Es que realmente te cambia la O cabeza. individual. Por ejemplo, a mí me pasa con mis hijos, ¿viste? Que los llevas al pediatra, ¿viste? Para el control, te dice una cosa y vos estás repasando todo lo que entendiste, tenés al pibito con esto y lo que te dice el pediatra, y en el momento de tomar una decisión, siempre me acuerdo lo que vos nos decís, ¿no? O sea, yo hago lo que a mí me baje el nivel de estrés porque sé que va a repercutir inmediatamente sobre mi hijo, entonces concilio toda la información entre lo que me dice el pediatra y mi mala conciencia o mi buena conciencia como madre y todo lo que sé como decodificadora. En el medio sale alguna que otra decisión interesante, pero sí me ayuda muchísimo a controlar el miedo, la información. Así que está muy bueno lo que nos compartís todo el tiempo. Voy a leer algunas cositas. Laura decía algo sobre el miedo y el parto, pero no me lo acuerdo. Tal vez vos lo llegaste a leer, para que estoy buscando No. que nosotros llegamos. No, Bueno, no estoy Laura lo que leyendo decía era como todo que el tiempo porque nosotros pasan todos. llegamos a la vida también gracias al dolor, ¿no? Y al miedo que tuvo nuestra mamá en el parto y que lógicamente los dolores de reparación también nos dan miedo. Sí, sí, por supuesto. El tema hay que tiene varias aristas, cumple varias aristas con respecto al miedo. Es decir, pero volvemos siempre a lo más básico. Lo más básico como presas que somos, ¿qué es? Y lo más básico es el miedo a la muerte. Claro.
Está después, en un segundo nivel, o en un primero, depende de los rieles de la persona, el miedo al sufrimiento. Entonces, lo entiendo desde el punto de vista de la carne, hueso y sangre que somos. Sí, nadie quiere estar pasando eso. Es así, pero como siempre digo, es mucho más fácil comprender la enfermedad que tenerle miedo. Sí, sí. Y para comprender la enfermedad tenemos que estudiar. No queda otra. Ahora vos empezás de nuevo el año que viene, ¿verdad? Marzo del Sí, año sí, que viene. empiezo de nuevo, sí. Ya tenemos un cronograma que yo lo planteo y Laura me dice, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Porque tampoco sabemos exactamente cuáles son las ciudades que vamos a hacer. Obviamente, supongo que Buenos Aires va a seguirse estando y Montevideo también. Vamos a ver lo de Brasil, vamos a ver lo que vamos a hacer por internet. Y mientras tanto nos vamos Y a seguir acompañando acá. sí, 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 a mí me encanta Así que esto. usted, Me señor, divierte. señora, se pone el recordatorio que de acá, que empiece la formación, Enrique nos va a acompañar por este medio y después sigue ahí con su formación. No se lo pierda, estése atento, le vamos a pasar las fechas cuando esté en todo. Ahí está Laura apuntando a la web, dice que en breve va a estar el cronograma. Pero mientras tanto nos tienen a nosotros una vez al mes aquí para seguir aprendiendo gratis. Así que, señora, yo que usted me lo agendo. Ahora ya pusimos la próxima fecha, el 22 de septiembre. Así que Sí, iniciamos la primavera con todo, con el próximo tema. genial, es cierto, es cierto. Sí, ya vamos a estar ahí primaverales. Esperemos, porque ahora hace un frío de este lado del charco, no sé allá, pero acá Sí, está como... nosotros normalmente acá tenemos 1 o 2 grados menos que Buenos Aires. Ay, bueno, sí, pero usted no tiene nuestra humedad. Estamos más expuestos al río Y, y al mar. y claro, porque ustedes son todo costa, pero yo estuve ahí, no hace, esta humedad es otra cosa la humedad que hay Bueno, acá, ¿o no? es cierto. Hay días húmedos, pero tanto como los que yo recuerdo en mi infancia en Buenos Aires, no. Está terrible. Bueno, a ver, estoy viendo si quieren hacer alguna preguntita más y ya casi que se nos fue la hora. De las fuertes porque Sí sería fuerte, la que viene con vodka, pero ¿qué tipo sería una pregunta fuerte para vos? ¿Por esta altura? Ya lo sé. no, pero pensá en lo que puede tener, lo que Ah, puede ser grave o fuerte enfermedad para una grave, persona. me está diciendo vos. Sí, algo que darle una pista, no vamos a hacer la decodificación acá, no podemos, no se puede. Ok. Bueno, a ver, empiecen a tirar. Por ejemplo, acá lo primero que aparece, bueno, alguien ya había preguntado por ataques de pánico, epilepsias. Bueno, decidí vos. Mm, y yo me la sé. Me gustan las dos. Bueno, vamos a Ataque darle de, al ataque de pánico. ataque de Dale, que es más pánico, común. básicamente lo que buscamos en un ataque de pánico es esa me gustó. ¿La leucemia? Sí, después lo respondo. El ataque de pánico es Está muy bien el básicamente... niño de 5 años que me ayudaste, ¿te acordás? ¿Cómo? Se recuperó. ¿Te acordás del niño, no vamos a decir el nombre que me ayudaste, el de 5 añitos, ¿De qué era? que leucemia, que me ayudaste, Leucemia. que me tuviste ¿Se en cáncer, recuperó? se Bueno, recuperó, está muy bien de alta, ya la se fue a pregunta, dormir. la pregunta normal es, a la terapeuta como tal, ¿qué se siente? Y nada, una gratitud, pero por haber sido parte del proceso, porque también tenés lo que, o sea, qué sé yo. Sí, Yo me pongo re contenta con los niños, sí, sobre por eso todo. es un pago fantástico eso. Bueno, vuelvo al ataque de pánico. El ataque de pánico sucede básicamente cuando la persona, hay un dicho muy simple, una frase, pero lo explico, tiene que enfrentar algo que no quiere enfrentar y no tiene escapatoria. Básicamente es el famoso entre la espada y la pared. Sí, Entonces dispara el ataque de pánico, se queda como así y sí, zafa, queda fuera claro. Se de, cayó. cae, Sí, cae y es decir, no está ni entre la espada ni entre la claro, pared, ya se ocupan de ella. claro. Entonces, el ataque de pánico normalmente es eso, es estar en una situación precisa en que uno no quiere estar, pero está obligado a estar. Tiene que ser un poquito fuerte, porque muchas veces ese quiere estar y no quiere estar puede tener que ver con el famoso odiada cárcel,
que es una persona que está en una situación permanente de la cual no puede escapar, como lo más común es tener que ocuparse de una persona mayor, madre o padre, claro, que llega un momento sí. que deseas la muerte, pero no puedes escapar de eso. Pero Mm. acá estamos viendo una situación muy particular en que el estrés es muy fuerte y casi puntual. No es tan crónico, pero es un tipo de conflicto que puede volver a aparecer y ponerse otra vez en situación de como aguda. Es decir, sucede específicamente en un momento y ahí viene el ataque de pánico. No es una Ok. acumulación. Te tiro una difícil, esto vos me lo compartiste, es un archivo larguísimo, así que no sé si, porque claro, le explicamos a la gente que uno no se sabe todo el diccionario, él es el uno, pero no sé, uno no se acuerda todo. Y esta es muy puntual, pero vos me pediste las difíciles, yo te las tiro. No sé si estoy leyendo bien, pero dice encefalitis miálgica. Miálgica, será. Miálgica. Miálgica, ¿no? Me Miálgica. parecía. Con dolor de cabeza. Bueno, las encefalitis es muy largo, como lo viste, no me Sí. acuerdo. Ahora ni voy a abrir la computadora para decirte, che, la encefalitis es esta. Hay varias encefalitis. Muchas. No están en el libro azul. No, no están. No están porque eso lo descubrimos después de imprimir el libro azul. No sé cuándo saldrá el próximo libro, pero de ese tipo. Pero, es decir, Te va a tener que ser así, no, pero gancho. date cuenta que lo que hice lo hubiera podido hacer, pero vos fíjate que lo saqué en episodios en realidad. Claro. Porque hice el cardiovascular, el renal, entonces ahí no voy a poner de vuelta No, en claro. el libro azul. No, entonces por eso tengo que No ver te así, señora. Bueno, el mío está un poco achacoso. si está al revés está la cosa ahí, No, ¿no? porque a vos lo ves al revés, capaz. Bueno, no sé. No, sí, Y sí, yo este, lo veo al revés. acá está el Está bien, otro, imagínese. Y bueno, está bien, sí. porque Y estos son los el, que usé ayer, anteayer. y Yo el, los uso todos los y días. el- sí, y el cardíaco también, y bueno, Sí, ahora sí. estoy haciendo otro libro y después quizá me meta en otro, ya sea en el tema nervioso o en el tema, ¿cómo se dice? Digestivo o reproductivo, todo eso lo tengo que ver. Pero la encefalitis, bueno, que te lo preguntan aparte a vos porque te mandé el archivo. Bueno, Es largo la cosa es esa. Entonces tengo que recontra buscarla ahora largo. porque no me acuerdo. ¿El síndrome urémico hemolítico te gusta? No dije leucemia primero que iba a ser. Ah, sí, perdón. Sí, perdón. Bueno, para un poquito que tengo que acomodar Acomódame. la pantalla para que no se caiga, así. ¿Sabes qué? Acomódame ahí en tu living. ¿Eh? Acomódame No, sé lo que pasa es que ahí en tu living. tenía la tablet apoyada sobre la pantalla de la computadora. Entonces, hay algunos que no me acuerdo, por supuesto, ¿no? Sí, O sea, lógico. me piden, si le preguntas a un médico qué es tal cosa, el médico va a tener que ir Tampoco, lógico. Yo lo estoy buscando, si querés también, mientras que la bueno, leucemia. estoy buscando. Bueno, explico la leucemia. Hay varios tipos. 139 de la página de Renal, dice ¿Cómo? acá. De la página de Renal es Sí. 139 si estás buscando eso. No lo estaba buscando por ahí, Ah, ok. pero después lo decís vos, ya que lo tenés ahí, lo decís. No. Voy a explicar la leucemia. Sí, pero no me acuerdo. La leucemia justamente es una cosa que la gente le tiene mucho miedo por la palabra leucemia, porque es como decir cáncer de la sangre. Claro. En realidad no es una enfermedad. La leucemia es una... te voy a poner... Perdón, Tranquilo. Sí. La leucemia es una fase de reparación de una anemia. Entonces, la decodificación son los mismos, son desvalorizaciones globales en el clan familiar de sangre, muy fuertes. Eso hay que buscar lo que significa para la persona. Pero la leucemia no es exactamente una enfermedad. Si yo me corto y tengo una hemorragia, inmediatamente el cerebro lo que va a hacer va a recomponer la sangre. Para eso va a seguir un proceso muy particular de 4 pasos en el que al haber una hemorragia el cerebro va a interpretar que hubo agresión.
Entonces, al haber una agresión y una pérdida de sangre, esto sirve para la anemia también, porque el cerebro ve que es una caída de los glóbulos blancos, rojos o lo que fuera. Entonces, lo que va a hacer es primero mandar a proteger la zona y mandar a proteger todo el circuito sanguíneo. Para eso va a aumentar mucho los glóbulos blancos. Entonces, en ese momento, en esa etapa, la primera etapa va a haber un aumento alto de glóbulos blancos y va a mantenerse bajo los glóbulos rojos y las plaquetas. Una vez que se terminan de formar los glóbulos blancos, es decir, una gran cantidad protectora, ahí se empiezan a generar los glóbulos rojos y las plaquetas. El periodo ese entre la formación de los glóbulos blancos y el periodo en que empiezan a formarse los glóbulos rojos y las plaquetas, ese primer periodo es donde va el diagnóstico de leucemia. Después se forman solos y después dejan una vez que se recomponen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas, según los conflictos que tenga la persona, después terminan de formar los glóbulos blancos, siguen produciéndose hasta formar como un escudo sobre todo eso, porque ya hubo agresión. Entonces son 4 pasos, glóbulos blancos muchos, después, recién 3 a 6 semanas después, se empiezan a formar los glóbulos rojos y plaquetas, y recién después, una vez que se formaron correctamente esas, después recién empieza a descender la producción de glóbulos blancos. Es la primera etapa la que se llama leucemia. Entonces, el problema es, bueno, es muy lindo que hayas tenido un caso de un niño y que haya funcionado, porque como decía, eso era, no sé, creo que debía ser una linfocitaria o algo por el estilo, sí. Que es muy común en los pequeños o en los adolescentes jóvenes. Y yo siempre, está en el manual que dice que, lo que decía Claude Sabat de la leucemia, decirle a una madre cuyo hijo tiene leucemia que lo mejor es ponerlo a mirar la televisión, cosas agradables, cómicas, divertidas, sacarlo a pasear, dejarlo jugar, y nada más parece inhumano, pero es la manera de resolver la leucemia. Eso me hizo acordar a una cosa que también puse en el libro, lo que decía Paracelso, en otra época, ¿no? Porque recorrí todos los médicos famosos de la época. Y decía Paracelso, la medicina es el arte de mantener ocupado al enfermo mientras la naturaleza hace su trabajo. Me pareció genial. Yo dije, no la conocía esta de Paracelso, pero me pareció genial. Porque básicamente nosotros tenemos al mejor médico que existe en la cabeza. Sí, es verdad. Es verdad. Acá alguien nos pregunta si alguien trabaja con nosotros. No. No. Se ve que se está armando algo en el chat. Nosotros no conocemos a nadie, ni siquiera nosotros trabajamos juntos. Yo soy alumna de Enrique y él generosamente se prestó a dar este espacio porque yo le decía qué importante que es que esto se conozca. Pero nosotros no somos equipo, no trabajamos con nadie por las dudas si se armó algo en el chat que nosotros no llegamos a leer. No. Trabajamos solitos, cada uno por su lado, y yo como lo admiro le pedí esto y él accedió generosamente, pero... Sí, hay gente que me dice, hay gente que me dice que en una época me reclamaban porque alguien se había puesto a enseñar, que había sido alumno mío, sin haber pasado ningún examen. Me dice, sí, pero es de tu equipo. No, querida, yo no tengo equipo, tengo alumnos que después se van a dedicar a esto, van a ser decodificadores y van a ser responsables cada uno de ellos. Yo no tengo equipo. De hecho, sí, tengo equipo. Tengo Laura. a Laura y a las organizadoras, sí. Pero no hacemos equipo. Entonces, okay. Bueno, te tiro para que lo expliques vos, porque yo no estoy a la altura de las circunstancias y no tengo ningún problema de asumirlo. Hablábamos del síndrome urémico hemolítico y lo que vos aclarás acá es, en grandes rasgos, porque hay un montón, pero el clan se alía para lastimarme. No sé si te tiro eso y si te acerca algo. Me pareció que tal vez... Sí, me hace acordar porque esa uremia hemolítica, sí, era uno que, creo que esa decodificación es mía, si no me equivoco. Sí, es tuya, por eso te la dije. Sí, porque lo he encontrado,
era bastante raro porque fue en un curso y una mujer me preguntó por su hija que era pequeña y tenía este síndrome. Y me acuerdo que era que los primos se burlaban, venían a la casa y se burlaban permanentemente de la nena. La asediaban, se burlaban, todo así. Entonces, siempre estamos hablando del drama familiar, ¿eh? Es un drama familiar. Entonces, esa era una, sé que hay más, pero esa me acuerdo que sí, la había encontrado yo. Creo que debe estar mis iniciales ahí. Sí, sí, están las tuyas. Están las tuyas. Sí, sí. Bueno, hacemos una más, pues ya son las 9 y nos vamos. ¿Qué te parece? Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una que no voy a responder, que la veo ahí presente. Bueno, espero no preguntarte esa. No, si querés la respondo, pero no, que no hacemos ni una ni otra. Esto es de codificación biológica. Ah, ya sé. Ya sé, no la pensaba preguntar. Un poco te empiezo a conocer, ¿viste? Con el transcurso de los años. Sí, sí. Bien. Bueno, por De la ejemplo, mira, escuela, acá hablan sí, de la ACV, sí. dice ACV hemorrágico y luego algunos isquémicos. Bueno, el ACV, no voy a explicar mucho, el ACV está en el libro de cardiovascular, está muy, muy desarrollado ahí. El ACV básicamente es un conflicto de pérdida de territorio distal, es decir, no acá, en la que este es el conflicto más habitual, ¿eh? Uno calculó mal, razonó mal algo y por eso perdió el territorio. Sí. No es el territorio de la casa, el territorio, es un territorio distal, ya sea distal significa en el espacio o en el tiempo, el futuro y todo así. Pero hemorrágico significa que hay un tema de que la familia o quiero que la familia, sacarme de encima a la familia, o la familia se fue y lo sufro. ¿No? Es un poco el conflicto contrario, porque es si el miedo o el deseo a una cosa producen la misma enfermedad. Claro. Entonces, puede ser, si es hemorrágico, es que me estoy queriendo sacar a la familia encima o que la familia se fue y me dejaron. Y el isquémico es como que la familia está tratando de llevarme por un camino estrecho por el cual yo no quiero pasar. Es decir, mi camino, en todo el término del conflicto de pérdida de territorio distal, ¿no? Por la razón normal, mi camino es porque hay un condicionamiento familiar que me obliga a pasar por eso. Entonces, eso es la diferencia básicamente entre ambos. Hay más, por supuesto, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, ahí me ponen aneurismas cerebrales. Me hace acordar una historia, te cuento esta y la paramos, así no molestamos más a nadie. Que esto había sido en San Martín de los Andes, porque yo he dado cursos en lugares horribles. Y tan sacrificado tu trabajo, tan sacrificado fue en aquella época, ¿no? Entonces daba una conferencia ahí, ¿no? Y siempre, creo que lo conté en el curso así, y había un hombre que estaba parado contra la pared así, ¿no? Estaban todos sentados, pero era el club de, no me acuerdo si era el club de León, el Rotary Club, creo. Sí. Una linda sala, muy linda sala. Entonces estaba parado con así, apoyado en la espalda, así en la pared, mirándome con medio como no te creo nada. Y en un momento dado, cuando vienen las preguntas, levanta la mano así, viste, así tipo... A ver, si te sabes tipo senador o diputado argentino, no me acuerdo cuál, así, levantando así. Y me dice, ¿y la aneurisma cerebral? Y yo me acordaba de una de las decodificaciones, creo que hay 3. Pero siempre me acuerdo de la misma. Y le dije, no comprendo por qué ese fuego me dejó. El tipo me miró. El problema es que San Martín de los Andes, claro, vos no podés toser sin que se enteren las ballenas de Puerto Madryn. Porque claro, no, sí, claro, sí. Y lo miraron así. Y el hombre que me llevaba, que me había invitado a ir a la conferencia allá, que se llama Juan, y me hace así. Claro. Hacía 6 meses la esposa se había ido con el hijo y había desaparecido de la casa y no le dio explicación. Bueno. Pero es minimaxi esquizofrenia. No ve la bomba, no vio la bomba. No. Entonces fue eso, es el que más me acuerdo.
Bueno, Enrique, voy a agradecerte de vuelta una y mil veces este espacio. Gracias, gracias a todos Espero los que que, están del espero otro que les haya, lado. espero que les haya gustado a los demás, porque la verdad que era un lindo tema, la verdad que era un lindo tema. Sí, porque está bueno Y además esto, ¿no? Que aprendamos a gestionar este miedo, que hablemos para empezar a ayudar al cerebro, que ya demasiado tiene con el diagnóstico, a no seguir enfermándonos. Y nos vemos el domingo 22 de septiembre en nuestro, ya creo que sexto encuentro. Y bueno, seguimos. lo estaré anunciando con tiempo. Bueno, Gracias. Y nosotros nos vemos a fines de septiembre, te daré el módulo 3 4 en Buenos Aires. bueno, muy bien. Bueno, Gracias. Gracias hasta a todos. luego. Saludos, Que saludos tengan a linda todos. semana. Gracias. Chao, chao. Besitos, Saludos a gracias. Laura. Por supuesto, hasta luego.